noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante porque son miles las familias paraguayas que esperan en algún momento poder acceder a una vivienda. Vamos a hablar de las soluciones habitacionales, de la primera vivienda, de los subsidios, del desarrollo inmobiliario, de todo lo que tenga que ver con la vivienda propia y cómo se puede dar solución a este déficit habitacional que hay en nuestro país. Voy a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche. Primero la voy a saludar a María Paz Oviedo. Ella es directora de Prana Desarrollo Inmobiliario del sector de los corredores inmobiliarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Paz? Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeros acá de panel. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. También lo saludo al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a don Carlos Pereira. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito. Un gusto de estar acá. Un saludo a María Paz, a Enrique. Un gusto de estar compartiendo. Y nos acompaña Enrique Arrúa. Él es miembro de la Cámara de la Primera Vivienda, CAPRIVI, una cámara que se formó recientemente y nos gusta muchísimo que estén aquí presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también al ministro Carlos Pereira, a la colega María Paz y a toda la teleaudiencia. Te quiero preguntar ya de entrada, Enrique, ¿por qué se forma y cuál es el antecedente de esta Cámara de la Primera Vivienda? Mira, realmente la Cámara surge a partir de del sueño que teníamos varios desarrolladores, ¿verdad? Y la idea surge así en forma muy espontánea durante la feria que justamente organizó el Ministerio de Urbanismo hace un mes y medio aproximadamente, ¿verdad? Entonces, durante la feria, charlando un poco con los colegas, dijimos, mira, este es el momento en el que tenemos que hacer, constituir nuestra Cámara. Hablemos con los colegas, ¿verdad? Entonces, Carlos Rebollo de Jupi habló con un par de colegas, yo también hablé con otro par de colegas, ¿verdad? Y ahí formamos un pequeño grupo de 5 o 6 desarrolladores y formamos como una pequeña invitación. Y a partir de ahí empezamos a disparar a los demás desarrolladores. Bueno, la gente se sumó sin ninguna objeción. Bueno, y estamos acá prácticamente a un mes y medio o 2 de esa feria en donde está de forma formal está constituida la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda, la CAPRIVI, ya con presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, miembro del consejo. Bueno, y estamos acá para llevar adelante y cumplir el sueño de muchas familias paraguayas, que es el acceder a su primera vivienda. ¿Cuál es el déficit habitacional que tenemos hoy, ministro? Porque se hablaba en un momento de 800.000, de 1 millón de viviendas incluso, o de soluciones habitacionales. Sí, realmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 1.152.000 es el déficit de existencia de unidades habitacionales. Solo que hay que entender de que el déficit cualitativo es el 93%. Solo el 7% es déficit cuantitativo, aproximadamente 100.000 viviendas, ¿verdad? Y precisamente por eso nosotros también tenemos un programa financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hemos atendido casi 2.000 familias en cuanto a mejoramiento, ampliación y refacción de vivienda. Con eso estamos mitigando el impacto que se tiene a nivel de déficit cualitativo. Lastimosamente este proyecto como plan piloto solamente tuvo una aplicación en 8 distritos en el departamento central, cuando que sabemos que todas las necesidades que se tienen a nivel país están distribuidas en los 17 departamentos y en los 262 distritos, ¿verdad? Pero a nosotros nos sirve eso como una lección aprendida, como un mecanismo como para poder plantear una extensión de ese programa y tratar de elevar incluso el monto de subsidio para mejoramiento de la calidad de la vivienda de la gente. Cuando yo ingresé hace 2 años y poco, el déficit, o sea, el monto del subsidio para déficit cualitativo, de mejoramiento, ampliación y refacción, era de 17.400.000. Sí. Tardamos casi 6 meses por la burocracia de los trámites, de solicitar las aprobaciones en Hacienda, elevar al BID, que va al directorio en Washington, viene de nuevo. Tardamos poco más de 6 meses y hemos elevado a 34 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea que hoy el ministerio entrega un subsidio de 34 millones para cambiar el piso, para revocar una pieza, para pintar la casa, para poner una muralla, hasta donde alcance
el monto de 34 millones, que yo creo que hoy con la incidencia de la suba de los precios ya deberíamos de elevar también ese monto, ¿verdad? Por una cuestión meramente presupuestaria tenemos esa limitación, pero lo estamos trabajando, estamos elevando un informe pormenorizado, debidamente fundado, como para poder solicitar una extensión de ese programa y con una posibilidad de ampliar ese monto. Porque es muy relevante, Fito, poder atender a la gente, no solamente en el marco de protección social, que es nuestra obligación como Estado, atender a los sectores de pobreza, pobreza extrema y a los pueblos originarios y comunidades indígenas. Como ministerio ya tenemos una obligación, una responsabilidad, que es la de dictar las pautas de todo lo que representa la política nacional de urbanismo, vivienda y hábitat. Ahí es donde nosotros hemos incorporado como un producto y en virtud de la ley 5.638 del desarrollo de la vivienda urbana, que ya está vigente desde el año 2016, pero que recién nosotros en 2 años hemos podido, juntando prácticamente en un momento de pandemia donde teníamos restricciones de 35% menos del presupuesto y 29 millones de dólares menos de las donaciones de la República de China a Taiwán, aún así hemos hecho una reestructuración como un mecanismo de poder constituir un fideicomiso en la AFD para garantizar la aplicación de esos recursos a la atención del subsidio de lo que hoy es la clase media. Recién comentaba Enrique de que en esos 2 días, el 14 y 15 de abril pasado, hemos recibido casi 11.000 personas y ese es el reflejo y la manifestación expresa de lo que realmente la gente necesita. Claro, de la necesidad. Ahí vimos de la las gente. familias completas, ¿verdad? Caminando con sus hijos, unos en brazos, otros en carrito. Y realmente a mí me ha producido una enorme satisfacción poder ver de que realmente el objetivo que teníamos de consolidar en un solo espacio a todos los actores, en este caso el Estado, entregando los subsidios, explicándole a la gente de qué se trata. Estaban los bancos, las financieras, que son los que otorgan el crédito complementario. Y por supuesto estaban todos los desarrolladores, más de 40 empresas que ofrecían un abanico de opciones y de tipologías, monoambientes, departamentos de 1, de 2, de 3 dormitorios, dependiendo de la característica de la familia. Y realmente para nosotros ha sido una satisfacción poder ver el resultado de lo que fue esa feria, ¿verdad? Y yo felicito a la Cámara de Primera Vivienda porque creo que va a ser el espacio desde donde van a poder ellos recibir las necesidades insatisfechas en este momento y ellos también en base a eso van a poder ampliar la oferta de lo que hoy representa ofrecer una vivienda a las familias paraguayas. María Paz, vos tenés un doble carácter porque sos desarrolladora inmobiliaria y también estás en el gremio de los corredores inmobiliarios. Para nosotros puede ser como una terminología nueva incluso. ¿Cuál es la función de cada sector? Bueno, en realidad nosotros, así como les comentaba antes, somos desarrolladores pequeños, es una empresa familiar en la que buscamos realmente satisfacer la necesidad de los alquileres. Nosotros no vendemos nuestras unidades propias, justamente viendo la necesidad del cliente, que es un abanico demasiado grande, ¿verdad? Todo lo que se necesita en cuanto a la vivienda es que abrimos la inmobiliaria para poder también satisfacer una necesidad que nosotros, como el tipo de desarrollo que estábamos haciendo, no podíamos brindar. Ahí es que se inició Prana hace una cuestión de 7, 8 años, buscando un poco ayudarle a esas personas que requerían de contar con una vivienda y muchas veces no tienen el tiempo de hacer la búsqueda y a veces no saben cómo hacer para acceder al crédito en caso de las compras. Entonces nosotros le damos todo el apoyo que podemos, incluso acompañándole a los bancos, ¿verdad? Ya nos ha tocado hacerle esa asistencia. Y bueno, también somos una fuente de información importante también para los desarrolladores porque estamos en el día a día viendo la necesidad de cada cliente y viendo hacia dónde hay que apuntar, incluso sobre todo para los inversionistas, ¿verdad? Porque hay veces que vienen de afuera, vienen con productos que funcionan en sus países y como decimos siempre, hay que adecuar eso a la necesidad local y ahí es donde nosotros tratamos de asesorarles en cuanto hacia dónde apuntar en las inversiones que van a, o en los tipos de edificios o a viviendas que van a realizar, ¿verdad?
Hace muchos años que se viene hablando del tema y de tratar de hacer lo más fácil y accesible posible a las familias el acceso a una vivienda. En un momento el arquitecto González Acosta decía, hay países que tienen una regulación, una legislación que permite tener en cuenta el alquiler que se paga como un indicador para poder acceder al crédito para la primera vivienda, porque significa que si puede pagar una cuota de alquiler, que es a lo que vos estabas mencionando, María Paz, esa misma cuota o un poco superior quizás puede pagarla para una vivienda. Exacto. ¿Cómo estamos en cuanto a legislación para poder acceder a las viviendas? Como, no sé, Enrique, Carlos, María Paz, quienes quieran contar, y sobre todo, ¿qué hay que mejorar todavía para poder acceder a la vivienda? Si me permitís, yo puedo aportar un poco ahí, teniendo en cuenta mi experiencia cuando he sido presidente del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Nosotros no tenemos, Fito, una legislación donde puntualmente exija ese apartado o ese concepto en la consideración del análisis crediticio. Pero ya como un factor cualitativo, nosotros en el banco, cuando empezamos a diseñar las primeras líneas de crédito de acceso a la primera vivienda, nosotros veíamos como indicador, y los analistas me decían, no tiene margen como para poder calificar para un crédito. Entonces yo les decía, vamos a revisar la composición de su estructura de gastos. Y ahí es un poco lo que decís, ¿verdad? Y yo ahí le decía, miren cuál es la constante y miren el tiempo en que está pagando. Una persona que paga por 10 años, por 15 años está pagando alquiler, o por 5 años, ya está demostrando su cumplimiento en ese concepto y en ese gasto en particular, ¿verdad? Entonces, para mí es un factor cualitativo que hay que examinarlo muy bien, porque justamente de eso se trataba el diseño del crédito para el acceso a la vivienda. Generar un crédito cuya cuota sea igual o incluso menor que el alquiler, como para sustituir eso y para que en su estructura de gastos no se vea ninguna alteración, ¿verdad? Y funciona, ¿verdad? Y yo creo que por eso decía recién que celebro esa expo, porque ahí se pudo poner de manifiesto el éxito de haber hecho esta combinación en donde el Estado, en este caso ya me toca estar en este lado del mostrador, y nosotros creando las condiciones de facilitarle a la gente su primera casa con un subsidio que va entre el 5 y 20% de lo que puede costar una casa. Suponte que la señora María Paz ofrezca una casa 300 millones, entonces el banco tiene que examinar el ingreso de la persona y obviamente comparativamente con los gastos que tiene, para ver si el remanente o el margen que le queda le va a poder cubrir la cuota de poder acceder a una casa de 300 millones. Esa persona, haciendo un análisis rápido, suponte que sea 10% del subsidio que el Estado en este caso le otorgue, entonces va a ser 270 millones nada más ya lo que va a necesitar de crédito. Por eso se habla del crédito complementario. Finalmente el banco termina quedándose con la garantía, que va a ser una fiducia o una hipoteca. La persona que pagaba alquiler va a seguir pagando, pero ya la cuota por su primera vivienda, y nosotros entregar el subsidio, que es el aporte del Estado, con el cual contribuye y facilita el acceso a su primera vivienda. Por eso... Subsidio que no tiene devolución, que no se el paga subsidio nada, es no una ayuda económica, no Sí. es reembolsable, es lo que el Estado le regala, por decirlo coloquialmente, a la familia o a la persona, ¿verdad? Enrique, ustedes conformaron esta Cámara después de esta expo, después de la expo Sí. Primeras Viviendas, que bueno, en 2 días recibió 11.000 personas, habla de la necesidad de viviendas para las familias. ¿Qué es lo que buscan? Ustedes, además de juntarse, digamos, como desarrolladores inmobiliarios, también quieren modificar algunas políticas públicas, quieren modificar el sistema de financiamiento. ¿Qué es lo que buscan? Así mismo, mira, realmente uno de los inconvenientes que se tiene es el filtro importante que hay para que una persona normal califique para el acceso a una vivienda. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los criterios que se toman para el análisis son criterios únicos, en donde se comparan créditos de consumo, créditos de vehículos y créditos hipotecarios, pero todos en la misma línea.
Entonces, uno puede comparar un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, un préstamo que uno saca para viajar, que saca 2 años, 3 años, con un crédito para la vivienda, en donde va a estar 20, 30, 40 años, ¿verdad? Es como comprar peras con manzanas. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por lo general, las estadísticas, a partir de las cuales salen los indicadores de si una persona califica o no, surgen a partir de los créditos de consumo, porque son los mayores créditos que se otorgan dentro del sistema financiero en general, ¿verdad? Ya sea banco, financiera o cooperativa, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ajustar un poco y traer a la realidad del Paraguay lo que es el crédito hipotecario. Y algo básico, es cuestión de comparar los índices de morosidad que se tienen en un crédito de consumo como en un crédito de la vivienda. En un crédito de consumo, el índice de morosidad bancario ronda los 8 o 9%. Sí. En un crédito para la vivienda, el índice de morosidad está en el 2,2% aproximadamente. Con la gran ventaja y la importante diferencia es que en el crédito de la vivienda hay un bien existente que está garantizando ese préstamo. Y los bienes, principio contable, se revalúan. Entonces, la casa que vos compraste ahora en 200 millones de guaraníes, de acá a 5 años va a valer 250. Y de acá a 10 años va a valer 300 millones de guaraníes. O sea que esa garantía se va solidificando y se va incrementando. En consecuencia, las entidades financieras tienen una valiosa garantía con la cual pueden respaldarse al momento del otorgamiento de los créditos. Entonces, hay una serie de variables que se tienen que ajustar dentro del análisis de crédito para que, como yo siempre le digo, ahora la boca de la ballena se abra más e ingresen mayor cantidad de personas que puedan calificar para acceder a la vivienda. Así como se está ahora dentro de los ratios normales que se consideran y dentro de las políticas de crédito de todas las entidades, que son todas básicamente las mismas, ¿verdad? De 100 personas que ingresan, califican con suerte 10 personas. ¿De 100? De 100 10 califican. Sí, de 100 personas que ingresan, 10 califican. O sea, 10%. 100 pedidos de préstamos para vivienda. Para vivienda. 10 califican. 10% más o menos. ¿Y cuál es el filtro, digamos, o el colador? Como si fuera un examen de ingreso de la facultad, sería el colador, la materia que todos se aplazan y no pasan. Sí. Los principales coladores son sobreendeudamiento. Y el segundo es un indicador que toman todas las entidades financieras, que es la faja de informes que se tiene, que surge a partir de la estadística de morosidad justamente. ¿Y por qué se da esa estadística de morosidad? ¿Y por qué esa faja de repente no es la que los bancos financieros cooperativas quieren? Por la sencilla razón de que la mayoría o sea, la variable principal para esa estadística es el crédito de consumo, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Llega el Día de la Madre, ¿verdad? Y alguien, una entidad decide, vamos a hacer una promoción y vamos a colocar 1000 tarjetas de crédito de 3 millones de guaraníes, sin importar la faja o bajando un poco nuestro requerimiento principal de riesgo. O sea, vamos a incrementar el riesgo, vamos a darle a mayor cantidad de personas. Entonces la gente va y solicita la tarjeta de crédito, va y compra un bien que no es necesario. Sí. ¿Verdad? Y se atrasan el Nos pago. pasa a todos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? Te compras una tele de 50 pulgadas porque era urgente, estaba allí, era barato y tenía descuento y lo sacás, ¿verdad? Y después se empieza a generar el atraso en el pago. Porque de repente la persona dice, mira, me atraso en el pago de la tele y no me van a sacar la tele. ¿Qué va a pasar? Más decimos, le van a poner como moroso, malas referencias, etc. Pero lo mismo no ocurre cuando sacas un crédito para tu vivienda. No vas a dejar de pagar ese crédito, ¿verdad? Como decía un conocido arquitecto, la gente no se va a ir a vivir bajo el mango. O sea, en algún lugar tiene que vivir. Y de repente me puede decir, no, mira, y va a entregar la vivienda y se va a pagar un alquiler. Es que
lo que vende lo que venden los nuevos desarrolladores, lo que vende la Caprivi es justamente cambiar tu pago de alquiler mensual por inversión. O sea, tu cuota de 1.800.000 guaraníes de alquiler pasa a la cuota de préstamo para tu propia vivienda. Entonces no tiene sentido que deje de pagar la cuota de su préstamo para ir a alquilar, claro, por un monto exactamente igual, ¿verdad? Claro, pierde el doble si es que lo hace. Y claro, entonces... Sí, porque ya pagó todo por una vivienda que después tiene que entregar si es que... Y los montos son los mismos, salvo ¿verdad? que sea una eventualidad, una cosa grave. Que realmente es según lo que nos dice la experiencia, ¿verdad? Los créditos de la primera vivienda, la primera faja, son los créditos que tienen la morosidad menor del sistema financiero. Porque a diferencia de este crédito, que está un poco más arriba, que accede gente con un mayor poder adquisitivo, si ocurriese alguna eventualidad y la persona no puede pagar, va a entregar la casa y se va a ir a vivir a la casa de sus padres, que está en Sajonia, en Villamorra o que vive en Ñemby, etcétera, ¿verdad? Pero el que sacó su crédito para su primera vivienda, generalmente gente cuyos padres son del interior del país, ¿verdad? Entonces no pueden dejar todo, tirar todo e irse de vuelta a vivir a, no sé, Santaní. Claro. Te pongo un ejemplo. Se hace lo que se puede para pagar. Entonces se hace lo imposible, se ajusta como se pueda, pero lo único que no se deja de pagar es el crédito de la vivienda. María Paz, en tu experiencia y en esta asesoría que haces a los clientes, ¿cuál es el principal problema y qué tendría que cambiar, digamos, para que la gente tenga más acceso? Mira, lo primero que me viene a la cabeza con esa pregunta es la informalidad. Cuanto más informal sea el mercado, el sistema, es mucho más difícil para las entidades que están apostando a mejorar la situación de vivienda de los ciudadanos, ¿verdad? Es difícil acceder a la información exacta. Pues muchas veces acceden al crédito dependiendo de sus ingresos, pero muchas veces esos ingresos no están en blanco, como se dice. Sí. O sea, no están registrados, no hacen factura, entonces es muy difícil que vos puedas comprobar tu ingreso, lo cual hace muy difícil que accedas al préstamo. Sí. ¿Verdad? Me ponían como ejemplo siempre un lomitero, me decían. Un lomitero, claro, tiene su carrito. Exacto, y no te hace factura por todo lo que... todos los días, o sea, genera mismo todos los días muchos ingresos, pero no tiene cómo demostrarlos. Es tal cual, entonces es muy difícil que esas personas que son las que más necesidades tienen de acceso a su primera vivienda, para que pase lo que está explicando Enrique, de que ellos en vez de pagar una cuota de alquiler, estén pagando ya por su bien propio, no pueden por esa situación. Y lastimosamente todavía no hay una cultura, una educación en la ciudadanía de lo importante que es de tener las cosas en regla. Porque el beneficio finalmente es para cada uno, sí, ¿verdad? Y la información que sale de todo eso es una información que va a ser mucho más creíble y para los bancos va a ser mucho más beneficiable en el sentido de que con eso van a poder ver qué más se puede hacer. Me impresiona realmente, quiero felicitarle al ministro y a Enrique también por lo que están haciendo. Con el caso del ministro, creo que es el tercer o cuarto panel que comparto con él y cada vez que vengo hay algo nuevo, o sea, realmente es grato, hay que reconocer ese tipo de cosas, el trabajo excelente que están haciendo y eso ayuda muchísimo. También estábamos hablando antes de que empiece de que los bancos están extendiendo también su línea de crédito a 30 años, eso va a ayudar un montón, pero vuelvo a lo mismo, mientras no haya formalidad, es muy difícil que el progreso sea notorio, digamos. Quiero preguntarle a los tres, intervengan como les parezca, ¿cuál es el circuito que tiene que hacer una persona que quiere acceder a una vivienda? No importa si es primera vivienda o lo que fuere, ¿cuál es el circuito y sobre todo cómo debería ser ese circuito? Porque a veces lo hacemos al revés, digamos, ¿verdad? Y a veces uno se equivoca y puede meter la pata. ¿Cuál debería ser el circuito para que cualquier televidente que nos está viendo en este momento diga, así voy a empezar, primero voy acá, después este es el segundo paso, tercer paso, incluidos los subsidios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? Quien quiera intervenir lo hace. Comenta un poco, ¿verdad? Actualmente los pasos son los siguientes, ¿verdad? Una persona toma la decisión, una familia toma la decisión de adquirir una casa y empieza a buscar las ofertas que hay en diferentes zonas, en Luque, en Ñemby, San Antonio, Upané, siempre área metropolitana, ¿verdad? Y a partir de allí surgen los diferentes desarrolladores, ¿verdad? El desarrollador A está en Luque, el desarrollador B está en Limpio, el C está en San Antonio, etcétera. Entonces la persona toma contacto con esa empresa desarrolladora
la gran mayoría, si te puedo decir todos, ya tienen un sistema de prefiltro, ¿verdad? Que agiliza un poco el proceso. Entonces, si vos, Fito, me llamás, me decís, che, yo quiero comprarme una casa, ¿verdad? Y esta casa está alrededor de los 200 millones de guaraníes. Entonces, yo te hago una serie de preguntas en donde ya de entrada tengo una perspectiva de que si vos calificarías o no calificarías, ¿verdad? Entonces, si calificás, ya pasás a una segunda etapa en donde se te pide la documentación que todos los desarrolladores saben que buscan los bancos y que necesitan los bancos para realizar el análisis del crédito. Entonces, cada empresa ya le prepara la carpeta al cliente, ¿verdad? No hace falta que vaya al banco el cliente, sino que directamente la empresa desarrolladora le prepara la carpeta, inclusive con formularios del banco, le completan la manifestación de bienes, etcétera, y eso se hace llegar a la entidad que va a realizar el financiamiento, ¿verdad? Y a partir de un análisis, el banco dice inicialmente, ok, califica o no califica. Claro. Y puede ser, ¿verdad? Pero tenemos que ajustar esto, tenemos que ajustar aquello, acá tiene una tarjeta de crédito que está trazada, etcétera. Entonces, a partir de allí empiezan a hacerse los ajustes, ¿verdad? Porque hay también características que son normas dentro del financiamiento a la vivienda, donde dice, mira, la cuota tiene que ser mayor a tanto, ¿verdad? Dentro del total del valor de la propiedad, la casa no tiene que ser, o sea, el terreno tiene que ser tal porcentaje más que la casa, una serie de características que se van ajustando de acuerdo a lo que el cliente va requiriendo, ¿verdad? Una vez que está aprobado por la entidad financiera, por la entidad bancaria, esa carpeta va a la Agencia Financiera de Desarrollo para darle el último ok, ¿verdad? Pero el 99,9% de lo que aprueban las entidades financieras ya se aprueba también en la AFD, ¿verdad? Porque el riesgo lo asume la entidad financiera, el banco o la financiera, la entidad financiera, ¿verdad? Porque esa escritura pública es endosada y transferida como beneficiario final a la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿verdad? Y en el determinado caso de que se produzca un impasse en el pago y una morosidad de más de 90 días, automáticamente hay una norma que exige que la entidad financiera cancele el préstamo fondeado por la Agencia Financiera de Desarrollo. Eso para mí es una novedad, porque yo siempre pensé que se hacía una hipoteca a favor del banco, pero no, acá, digamos, como los fondos son de la AFD, que los transfiere al banco, digamos, y el banco tiene un margen que gana, en realidad la garantía es para la AFD. Sí, el banco endosa esa garantía a favor de la AFD. O sea, la AFD tiene 100% garantizado el crédito que le dio al banco para que a su vez le otorgue al cliente, ¿verdad? Y, nuevamente, ¿verdad? Si el cliente tiene un atraso superior a 90 días, la entidad financiera debe de cancelar el crédito con la AFD. Y la entidad financiera se queda con el financiamiento ya con fondos propios, ¿verdad? Por eso es que se ajusta tanto el crédito a la primera vivienda y por eso yo digo, es un crédito en extremo seguro, ¿verdad? Porque la gente difícilmente deje de pagar el préstamo que saca el banco, ¿verdad? Y se tiene la alternativa de que está allí la garantía, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Explayando un poco algo que estamos pensando desde la Capri a ofrecer como una alternativa, algo que se utiliza mucho en Brasil, ¿verdad? Utilizar la figura del fideicomiso, porque uno puede otorgar un crédito hipotecario o un crédito que esté respaldado por una fiducia, ¿verdad? Un fideicomiso. El crédito hipotecario, el plazo máximo es 20 años, el crédito fiduciario, el plazo es de 30 años. Con la diferencia que en el crédito fiduciario, los costos de tasas notariales, de registro y demás son mucho menores. Y uno tiene un mayor margen de movilidad dentro de la fiducia. Entonces ocurre mucho en Brasil, por ejemplo, que Fito compró una casa, ¿verdad? Y por A, B, C motivo, o no puede dejar de pagar, o tiene que viajarse, tiene que ir le salió a lo positivo, o de repente le sale a lo negativo y no puede más pagar, entonces pone en oferta su vivienda, ¿verdad? Llega a un acuerdo con María Paz, entonces dentro de la fiducia se hace un cambio de jugadores. Sale el titular, entra el suplente, ¿verdad? Se hace un acuerdo por el saldo y María Paz entra directamente a
continuar. Es más ágil que una Es hipoteca. mucho más ágil, porque si no... Como herramienta financiera. Así mismo, así mismo. Y hacer ese juego de que si alguien no puede pagar o alguien tiene que salir, en Sí. vez de cancelar esa hipoteca, entregar como dación de pago al banco para que a su vez el banco tenga que vender, se hace un cambio de jugadores internos nomás. Total, hay mucha gente que Claro. muchas veces no puede o no quiere esperar, porque si vos te decías, yo quiero la casa que está allá, ok, listo, te voy a entregar en 90 días. Claro. Pero si hay una casa que está ya allí, hecha, terminada, y puede entrar en 2 semanas, Me viene a la cabeza la figura, no es lo mismo, ¿verdad? Pero Sí. de quienes pagan por un departamento en un edificio y están pagando un contrato mensual y después dice, ya tengo pagada tantas cuotas, ofertos si quieren comprar, Exacto. y se paga un Sí. valor un poco menor, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo, María Paz, a No. este proceso que están planteando aquí? No, la verdad que mi área es otra, entonces creo que ellos van a poder explicar mejor esa... Entonces le pregunto al ministro, hay un elemento más que hay que tener en cuenta, que para quienes tengan un rango de salarios Sí. pueden acceder a un subsidio Así es. en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Sí, ya ¿Cómo se hace? siguiendo más o menos El circuito. el circuito recién explicado, ¿verdad? Nosotros con la experiencia, porque muchas veces venían al ministerio a solicitar el crédito o se iban al banco a preguntar por el subsidio, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos una orientación, una pequeña cápsula repetitiva, ¿verdad? Para que la ciudadanía vaya tomando conocimiento de los conceptos del circuito, de dónde ir primero. Y nosotros le orientamos a la gente que primero vaya al banco. ¿Por qué? Porque en el banco le van a hacer el análisis de los ingresos y de los costos, ¿verdad? Sí. Como bien sabemos, lo que se pretende es sustituir el alquiler por la cuota del crédito. Entonces, ¿por qué le decimos que vaya primero al banco? Para que ya sepa de primera mano cuánto es el monto máximo que con las características de sus ingresos consolidados como familia puede tener 300, 400, 500 millones. Porque muchas veces la gente fijaba una casa que la que le gusta, pero finalmente no es la que puede pagar. Entonces nosotros para reencauzar eso, para ser preciso y no generar falsas expectativas que termina frustrando el interés de la gente, primero al banco para determinar el monto máximo que puede acceder de crédito con lo que gana. Ahí ya viene con una fijación, ya tiene un monto, ya sabe lo que va a ir a buscar en departamento, en construcción o en duple, en la tipología que quiera. Y ahí viene al ministerio, donde también nosotros, en virtud del ingreso, le revisamos si es de la categoría 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? 5, 10, 15 o 20%. Suponiendo que sea del 10%, en ese ejemplo de 300 millones, entonces el Estado le entrega un subsidio no reembolsable de 30 millones y la persona solamente ya tiene que ir a firmar por 270 millones, teniendo a su vez un margen de seguridad de 30 millones que puede utilizarlo para equipar, para decorar, para cualquier otro gasto que inherente a la vivienda que va a comprar o que va a construir, de manera que ya tenga un orden, ¿verdad? Ya tiene un monto preestablecido, ya tiene la certeza del crédito, ya tiene la seguridad del subsidio, de manera que lo que va ahí, que es lo que hicimos en la Expo, en un solo espacio tenía todo, ¿verdad? La consulta al banco para ver cuánto sacar, en el ministerio para ver el subsidio cuánto es, y ahí enfrente tenía un abanico de 40 opciones donde necesariamente va a encontrar la tipología o la opción que más se encuadre dentro de sus pretensiones. O sea que para nosotros es demasiado importante que hoy tengamos un circuito que funciona y los resultados están a la vista, ¿verdad? Después de la pausa les quiero preguntar más o menos los plazos, porque el circuito parece genial, pero hay plazos que la gente tiene que manejar y a veces no hacerse, digamos, una falsa expectativa o que mate la ansiedad, porque la ansiedad a veces es muy fuerte, sobre todo cuando se habla de familia, ¿verdad? Que acá no, yo ya quiero tanto, y hay plazos, y esos plazos los van a comentar después de esta pausa. Aquí hablando de las soluciones habitacionales y todo el circuito que tienen que hacer las familias para poder acceder a una vivienda. María Paz, decías que el circuito, así como se planteó y sobre todo yendo primero a una entidad financiera, le facilita mucho a ustedes como corredores inmobiliarios.
Totalmente. Es realmente cuando el cliente viene y nos dice, tengo un préstamo preaprobado de tanto, a nosotros es muchísimo más fácil encontrarle la vivienda que está buscando en la zona que busca porque ya sabemos cuál es el presupuesto que tiene, ¿verdad? O a cuánto puede acceder. A diferencia de que cuando viene una persona y dice, tengo esta necesidad, hacemos la búsqueda, pero nos encontramos después con la realidad de que no accede al crédito por A o por B motivo. Entonces realmente facilita muchísimo eso que están haciendo y para lo que es nuestro trabajo de intermediación. Es como la receta de una comida. Tenés que empezar, digamos, por calentar el horno y después hacer todo. Si no te fuiste al banco y no sabes cuánto es lo que podés, así es, podés encontrarte, digamos, con pérdidas de tiempo principalmente, ¿verdad? Uno, eso, y segundo, evitas la frustración que hay, porque como dicen ustedes, hay toda una familia detrás que está expectante de poder llegar a cumplir su sueño de tener su primera vivienda y llega el momento de la realidad y se da cuenta que no puede y en vez de buscar algo que se ajuste, pierde interés y sigue pagando su cuatita de alquiler y qué sé yo, entonces, o adecuándose a lo que tiene y hay un montón de oportunidades que se pierden solamente por no hacer el paso a paso, ¿verdad? Antes de ir a los plazos, y tiene que ver también con los plazos, hay una realidad de las familias que alquilan una casa y que están queriendo acceder a una vivienda. En algunos casos, incluso construir la vivienda, con el terreno y la vivienda con un préstamo. Y allí nos decían siempre los desarrolladores inmobiliarios, hay un problema porque tienen que pagar el alquiler y ya tienen que empezar a pagar la cuota del préstamo. ¿Se consiguió en algún momento modificar eso y que haya un plazo de gracia, digamos, hasta que se construya la vivienda? Eso nosotros, Fito, hemos hecho en el banco y precisamente explicaba yo, el plazo de gracia está conformado por el tiempo que necesita el constructor o necesita la empresa que está desarrollando ese proyecto, ¿verdad? Suponiendo que en 180 días termine un departamento. Entonces necesariamente el banco tiene que conceder ese plazo de gracia como para que la persona pueda seguir viviendo en alquiler y 6 meses esperar, ya tiene el crédito aprobado, es más, con el crédito se está haciendo el departamento y la cuota 1 va a empezar en el mes 7 para que tenga ese tiempo del devengamiento de los 180 días pagando el alquiler y automáticamente dejar de pagar el alquiler y ahí empezar a pagar la cuota ya por su departamento, pues la persona ya se mudó a su casa propia, ¿verdad? O sea, esos son los ejercicios que nosotros hemos hecho y por eso las políticas contracíclicas solamente puede hacerlo el Estado, ¿verdad? Difícilmente a veces en el mundo financiero uno puede dejar de lado la rentabilidad porque los accionistas siempre exigen resultados. Pero era nuestra obligación desde el Estado promover políticas contracíclicas que se compadezcan con la verdadera realidad económica y social que está pasando esa persona que es sujeto de crédito, pero que tiene esa limitante de no poder pagar al mismo tiempo la cuota del alquiler más la cuota del crédito. Y ahí es donde se combinan y se conjugan varios factores, como recién explicaba Enrique, en donde uno tiene que ceder muchas veces ciertas cosas y en este caso como Estado uno debe hacer esas concesiones, ¿verdad? Uno tiene que ceder espacio para poder contribuir con una política pública que converja en incorporar la mayor cantidad de gente posible en ese segmento de posibilidades de acceder a una casa propia. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos, digamos, desde que se inicia el trámite y sobre todo dónde está el cuello de botella? Porque siempre nos hablan del registro público y el registro de la propiedad y los escribanos dicen no, todavía no está. ¿Cuánto tarda, digamos, desde el momento en que uno tomó la decisión y después se puede mudar a su casa propia? El plazo promedio es de 60 días, del mejor de los casos 45 días. Ahora, no obstante, la experiencia que yo tengo en forma particular, cuando estaba en el rubro bancario, fue de 23 días, pero se alinearon todos los astros y ya todo convergió como tenía que converger, pero nos da la pauta de que sí se puede y se pueden hacer las cosas. Ahora, y ahí vamos a dos temas importantes, ¿verdad? Uno de los cuellos de botella actuales que tenemos es justamente el registro, ¿verdad? Entiendo que está en un proceso de readecuación, informatización, etcétera, ¿verdad? Pero es en extremo necesario que se convierta en lo que antes era el registro automotor y que también
llevaba un plazo importante de un mes y medio Cierto. para la parte de papelería y ahora se obtiene en 24 horas, pues está todo informatizado, ¿verdad? Que eso se llegue a lograr con los registros públicos de la propiedad va a ser pero un golazo, mira, de arco a arco. Además te da seguridad jurídica, ¿verdad? Yo digo una cuestión de que vos sabés, la propiedad está en el sistema, se hace rápido, se emite el documento rápido. Una incertidumbre de 20 días, de 15 días, es bastante complicada para los negocios. No solamente por eso, Vito, sino por lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista desarrollador, pero que directamente afecta al comprador final. Si yo, desarrollador, quiero vender una propiedad en los próximos 90 días o los próximos 120 días, salgo y compro un terreno, o 2 terrenos, o 3 terrenos, o 5 terrenos, con cuentas corrientes individuales ya formalizadas. Sí. Ahora, ese terreno ya loteado y que tiene un número de finca, distrito, etcétera, tiene un costo X. Un ejemplo, 100 millones de guaraníes en Luque. Sí. Si yo, desarrollador, voy y compro 1 o 2 hectáreas y loteo esa propiedad, el costo de cada terreno se va a reducir a 45 o 50 millones de guaraníes, a la mitad. Y eso automáticamente se va a traducir en que el techo del precio final de venta se va a reducir en el mismo monto. Sí. Entonces va a ser más accesible otra vez para la gente que quiera comprar esa vivienda. Pero ¿qué es lo que pasa? El proceso de loteamiento está en el orden de los 1 a 2 años. Entonces, 2 años para lotear una para propiedad. hacer el loteamiento de una propiedad. Entonces eso significa un capital importante que está parado allí y que tiene que asumir el desarrollador. ¿Por qué? Porque si yo compro una propiedad de 1 hectárea, construyo 15 casas allí, Sí. no le voy a poder vender al cliente porque no va a tener su cuenta corriente catastral individual. Claro. Consecuencia, la no cuenta se va. corriente catastral es la cédula de esa Es propiedad. la cédula verde de esa propiedad. Entonces el banco no va a poder financiarle al cliente esa casa. Yo tengo que esperar que pase toda la formalidad, tanto en el municipio, que también es un paso bastante largo, y luego en la parte ya de registros para la asignación de las cuentas. Entonces, tanto en el municipio como en los registros, el plazo promedio va entre los 1 a 2 años, dependiendo de qué tan engorroso sea el proceso y si está todo bien o faltan algunos ajustes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ponémonos a pensar, si se pudiese agilizar ese proceso a 4 meses, en vez de 2 años, 4 meses, automáticamente yo lo voy a poder bajar en 40 o 50 millones el precio final de la vivienda que le voy a ofrecer al cliente. Sí. Y en todo lo que eso se traduce, muchísima mayor cantidad de personas van a poder acceder a la vivienda y la cuota va a ser mucho menor, ¿verdad? Toda vez que ajustemos un proceso que actualmente es un proceso muy burocrático. Sí, me parece un desafío para el nuevo gobierno solucionar el problema del registro, porque es algo que viene generando muchos atrasos y es la queja permanente de muchos sectores. Les quiero preguntar a María Paz, a Enrique y también a Carlos, si es que tiene el dato, ¿cuántos empleos genera un desarrollo inmobiliario, ya sea un edificio, una vivienda, y sobre todo cómo se capilariza después, digamos, los ingresos que genera, la economía que genera un desarrollo inmobiliario? María Paz, si tenés una idea. No, realmente no te puedo decir un número exacto porque va a depender de la dimensión del desarrollo. ¿verdad? Estimativo, claro. Pero no, de que de por sí genera empleo seguro. Como te digo, es muy difícil decirte una cantidad porque depende de lo que se haga, pero ahí está donde yo siempre digo, el gobierno tiene que apoyar esto, tiene que hacer algo al respecto, porque la economía se mueve a medida que los desarrollos se mueven. El desarrollo inmobiliario, los bienes raíces, digamos, es una de las cosas que más genera en el país. Los impuestos. Uno, al retrasar estos procesos que está hablando Enrique, porque se da para el loteamiento, pero también se dan los edificios que no tenés cuenta catastral, Claro. es muy difícil, incluso para dar la primera palada, porque tenés todo un proceso burocrático de meses para la aprobación de planos, que es innecesario, donde hay inversionistas que terminan desistiendo, ¿verdad? O caen esas operaciones.
Y entonces es contraproducente para el gobierno porque deja de cobrar impuestos. En vez de facilitar, de que se haga todo y empiece ya a cobrar, está cobrando como terreno y puede estar cobrando como una casa o como un edificio, un departamento. Entonces el Estado en algún momento va a tener que ver que incluso le va a beneficiar facilitar eso y generar más empleo y un movimiento importante de dinero también que queda para el país. Enrique. Sí, mira, y calcula así rápido, una casa promedio de 60, 70 metros cuadrados, tenés 10 personales trabajando, ¿verdad? 6 albañiles y le sumás a los pintores, al electricista, al plomero, eso es en forma directa. Después los empleos indirectos, toda la gente que provee los materiales. Cuando se hace un desarrollo en un barrio X, se hacen 5, 6, 7 casas, automáticamente en la semana ya la señora de la esquina ya le está dando de comer al personal. Ya se abrió un copetín al otro lado porque tienen que comprar su hielo, su gaseosa, etcétera, ¿verdad? Ya viene el que vende bollo, ya viene el que vende... Y así empieza a hacerse todo un microclima de negocios allí. Entonces la capilaridad que tiene la construcción civil es enorme, ¿verdad? Porque hay mucha mano de obra. Sí. Me tocó ver porque vivía en una casa que enfrente se construyó un edificio. Los viernes era el movimiento de todos los proveedores. Pues se cobra los viernes. Claro, cobran los albañiles y pagan a los que les proveen la comida, no sé, al que le vendió la radio. Todos los cobradores están en fila los viernes porque se paga y ellos a su vez cobran, ¿verdad? Y ahí se dinamiza y se moviliza nuevamente todo el circuito. Tal cual. Entonces, te imaginas el efecto multiplicador que tiene eso en la economía. De verdad, es mucha mano de obra, porque el proceso acá en Paraguay sigue siendo todavía muy artesanal, ¿verdad? Pero a la gente le gusta ese proceso artesanal. La gente quiere su casa de ladrillos, ¿verdad? La gente quiere su casa en el formato tradicional. Entonces, eso emplea mucha mano de obra. Si bien para ir haciendo eficientes los procesos se tienen que ir estandarizando ciertas partes, pero igual lo básico o el centro de la estructura de la casa en sí sigue siendo un proceso artesanal que emplea mucha mano de obra. Y así como nosotros vemos, y si se cumple lo que se está previsto que se haga en los próximos años, ¿verdad? Porque por eso instamos demasiado al gobierno a que trabaje con el sector privado, trabaje con las cámaras, porque las cámaras manejan y entienden de este negocio, de este rubro, porque no es soplar y hacer botella. Una cosa es un proyecto hecho a mano, que el proyecto aguanta todo, pero estar en la cancha jugando el partido es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, instamos de sobremanera al gobierno a que trabaje con la Cámara para que se puedan articular los medios necesarios para llegar a lo que se pretende llegar en cuanto a construcciones. ¿Y por qué? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque en algún momento, y si se llega a cumplir lo que se está queriendo hacer, el problema no va a ser ya un tema de financiación, un problema de rapidez, etc. El problema va a ser la mano de obra. Sí. ¿Verdad? Porque no es lo mismo hacer. Actualmente se están haciendo 400 casas por mes, o sea, rápido, ¿verdad? Pero lo que se quiere llegar a hacer son 2.000, 3.000, 4.000 casas por mes. O sea, estamos hablando de 5 o 6 veces más. Entonces, esto va a tener un impacto social demasiado importante porque vamos a requerir de que esa mano de obra que se exportó en su momento a Argentina o a España, que preferentemente fueron a trabajar en el rubro de la construcción, venga de vuelta con un know-how inclusive mejor que con el que se fueron y empiece a emplearse dentro del país. Entonces el efecto de repatriación de paraguayos va a ser un efecto demasiado importante, tanto desde el punto de vista social como económico. Sí, y que puedan tener su casa. Por supuesto. Que puedan tener su casa. Ministro, ¿querés agregar algo? No, quería simplemente decir que de acuerdo a la cifra y a la cantidad de empleo que genera una vivienda, ¿verdad? Para las características de una vivienda social, que es la que nosotros más hacemos en el marco de protección social, es precisamente entre 7 y 10 personas que emplea de manera directa, ¿verdad? Nosotros llevamos al cierre de abril más de 37.000 viviendas en este periodo, y eso representa más de 278.000 manos de obra, ¿verdad?
No hay mejor política social que la generación de empleo que genera precisamente el ámbito de la infraestructura y la construcción. Y eso lo hemos visto como uno de los pilares de la reactivación económica, precisamente ha sido el sector de la construcción. A mí me han dicho cuando asumí el presidente que por favor no paren las obras en plena pandemia, y efectivamente no fue así. El proyecto de San Blas, por ejemplo, estas 600 viviendas que se inauguraron en diciembre en Mariano Roque Alonso, esas estaban iniciándose y porque no ha parado la actividad en la construcción, eso pudimos terminar en plazo y en tiempo, ¿verdad? Y así se da en todos los sectores donde tenemos planificado. Tenemos prácticamente una zonificación territorial que hacemos en los 17 departamentos y en los 262 distritos. Y lo más difícil es para las comunidades indígenas, porque casi todas están en el Chaco, es muy lejos. Sí. Eso hace de que sea muy costoso también el sistema de movilización de los materiales. Y como recién se explicaba, el principal problema está en el tiempo que se tarda en los registros, ¿verdad? Por eso que cuando se exige la garantía, en vez de la hipoteca, todo el mundo opta por la garantía fiduciaria, porque es mucho más fácil, eso se articula a nivel de juzgado nada más, no necesita pasar por ningún tipo de catastro y es de endoso transferible, ¿verdad? O sea que eso facilita muchísimo la negociación y por eso es que realmente en otros países se habla de la securitización, ¿verdad? Nosotros tenemos acá la legislación, pero no lo aplicamos precisamente por el factor de que muchas de las garantías hipotecarias no tienen completada la titularización de las propiedades. Entonces, si uno tuviera una cartera de hipoteca, eso puede servir perfectamente para securitizar o titularizar y de esa manera seguir teniendo un fondeo como para poder seguir ofreciendo crédito y financiamiento a las familias que califican y que están en esa línea de tener como principal meta u objetivo acceder a su primera vivienda. Les quiero agradecer que hayan estado acá esta noche a María Paz Oviedo, directora de Prana de Desarrollo Inmobiliario, a Carlos Alberto Pereira, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y a Enrique Arrúa, miembro de la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda, Caprivi. Los vamos a volver a invitar porque hay mucho más para hablar de este tema. A la vuelta de la pausa va a estar aquí con nosotros Julio Fernández, director nacional de aduanas, y vamos a hablar de los controles en los puestos fronterizos y aeropuertos. Ya volvemos. Continuamos aquí en Contexto y les quiero hablar de la revista Plus. Nosotros siempre recurrimos a la revista Plus para tener toda la información económica, ya que la intensidad con la que se mueve el mundo de los negocios y las finanzas hace imperativo actualizar constantemente la información. Plus es la publicación de economía y negocios por excelencia de Paraguay. Revista Plus te informa con las noticias más relevantes de economía y negocios de Paraguay y el mundo en tiempo real. www.revistaplus.com.py, que en esta edición destaca que Paraguay nuevamente ocupa el primer lugar en clima de negocios. Este estudio que hace la Fundación Getulio Vargas y que podría ser un atractivo para la inversión extranjera directa. Ahora estamos en compañía del director de aduanas, el señor Julio Fernández, y vamos a hablar con él de los controles en los puestos fronterizos, en aeropuertos y cómo está evolucionando esto. Este año o el año pasado tuvimos la noticia de la compra de estos escáneres nuevos que van a ayudar mucho en los controles. ¿Fue este año, director? Buenas noches. Buenas noches. Realmente arrancamos hace rato este tema de larga data, o sea, la compra, la búsqueda, las licitaciones, las peleas. Y no solamente en Paraguay, en Uruguay no pudieron comprar porque se judicializó la licitación. En Bolivia tampoco. O sea, esto es una cuestión no fácil de comprar. Sí. Nosotros tenemos ahora 9 equipos. Por dar un ejemplo, Uruguay tiene 1 y estaba intentando comprar 3 y no lo logró. Claro, hay una diferencia grande entre estos países y nosotros. Por ejemplo, Uruguay tiene un puerto enorme donde movilizan cerca de 800.000 contenedores. Paraguay tiene 35. Entonces hay una dispersión muy grande en nuestro comercio exterior para los controles. Eso nos complica mucho más, las inversiones deben ser mucho más grandes, pero
ahora mismo tenemos 8 escáneres móviles de gran porte y 1 de menor porte, en total 9. Entonces, a partir del 1 de abril de este año, estamos controlando todos los contenedores que salen de Paraguay por vía fluvial. O sea, no hay un solo contenedor que salga de Paraguay para exportación, obviamente, por puertos fluviales, sin que pase por un control de escáner. Eso es una gran ventaja y ya vemos los efectos, no tenemos noticias de contaminación. Sí hay contaminación todavía en la región, pero no son de Paraguay. Ajá. Entonces, evidentemente, eso está generando un cambio en el modus operandi también, y ahora tenemos que entrar en una segunda etapa porque vemos que hay contaminación de camiones que cruzan por nuestra frontera, o sea, que cruzan desde Paraguay hacia el extranjero. Ya no pueden llevar 4 toneladas, obviamente, porque los contenedores que van por río, sí, en una carga de 250 toneladas, pueden meter 4 toneladas y es una aguja en un pajar todavía. Claro. Pero en un camión no se puede. Entonces, la contaminación es de menor porte, pero empiezan a haber movimientos hacia Brasil y tenemos digamos, Argentina también tuvimos inconvenientes con nuestra carne refrigerada que salió por Falcón. Entonces, ahora logramos controlar ahora la totalidad de los contenedores que salen de Paraguay por los puertos fluviales, pero ahora vamos por una segunda etapa donde vamos a controlar la frontera con Argentina, con Brasil y con Bolivia principalmente. ¿Cómo se hace esta contaminación de cargas? ¿En dónde normalmente se daba? ¿Y qué controles faltaban? Bueno, la verdad que nuestro espacio aéreo es muy vulnerable. El Chaco todavía falta. Nosotros, si pensamos en una especie de equipo de fútbol, para que eso es lo que más entendemos en Paraguay, nosotros estamos ahora cubriendo el arco, pero falta el medio campo y falta la delantera también. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros estamos controlando las salidas, pero el espacio aéreo, el transporte por tierra, que pueden entrar por el Chaco paraguayo a través de avioneta, obviamente eso falta el tema de los radares. No obstante, cuando ya ponemos un excelente arquero y relativamente una buena defensa, ahí ya van a tener que cambiar de estrategia. Entonces ya no hay, ya la posibilidad que contaminen nuestros puertos fluviales es muy difícil. Pero obviamente todavía el espacio aéreo es vulnerable. Eso entiendo que ahora se está gestionando la ley para el tema de compra de radares. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para la compra. La gente cuestiona y dice, ¿por qué ahora? Y porque la verdad que hace décadas que se procura. Y esto que hemos adquirido no pasó ni por el Congreso. Porque el Congreso acaba de aprobar una ley. Después de 5 años de debate, hoy, antes de retirarse, aprueban una ley que todavía tiene que, digamos, pasar por el Ejecutivo. Pero presupuesto, uno se fija para atrás y no encuentra presupuesto. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros adquirimos a través de unos ahorros que tenemos del Canon Sofía con el sector privado, compramos un equipo que era la muestra de una empresa, porque esto te tiene que fabricar también y tiene su tiempo. 4 logramos que Taiwán done a Paraguay y 3 que eran obsoletos. Lo que hicimos con esos 3... los escáneres tienen 2 particularidades, o 2 piezas fundamentales, la parte del acelerador y el software. Nosotros a esos 3 que eran obsoletos le cambiamos... Es como una máquina de radiografía gigante. Así mismo, que penetra obviamente el acero. Más de que radiografía, incluso de ecografía, una cuestión de imágenes. Y claro, y es muy delicado porque penetra el acero, entonces obviamente tiene que haber controles de seguridad, tiene que haber... aprobación también, tienen que ser equipos. Sí, porque es tecnología nuclear. Exacto. Y además no hay muchas empresas que fabrican, son pocos países los que tienen este tipo de tecnología. Y logramos los 3 obsoletos, que eran 2007, 2008, 2015, logramos instalar un acelerador modelo 2023 y un software modelo 2023. O sea, usaron el chasis de un vehículo y le pusieron el motor de uno más nuevo. Exacto. Y pintamos y quedó 2023. Entonces tenemos 9 que son, digamos, nuevos. Sí. Y con eso, en este momento controlamos todos los puertos. Ahora, hay 8 puertos fluviales. 3 en Roca Alonso, 3 en Villeta, 2 en Pilar. Por ahí sale toda la carga contenerizada hacia Europa, donde estaba el mercado, o sea, nos usaban como tránsito para ese mercado. Sí, crimen organizado. El crimen organizado que no es multinacional, es transnacional. Entonces nosotros, como no podemos disponer un escáner para cada puerto, porque incluso hay puertos que tienen poco movimiento,
Por eso tampoco compran, porque obviamente no es rentable. Han pasado 70, 80 años y no han adquirido ni uno solo. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos patios de control. Es decir, por ejemplo, un patio que sirve para 3 puertos en Villeta y otro patio que sirve para 3 puertos en Roque Alonso. O independientemente de que sea del puerto A, B o C, todas las cargas que van a salir por esos puertos tienen que pasar antes por esos controles. Pasan por esos controles, se le hace el escaneo, se le pone un precinto electrónico que tiene rastreo satelital. Tenemos un centro de monitoreo remoto que, digamos, monitorea el avance del contenedor, si paró, se desvió o se fue muy lento, para ver si hay, digamos, riesgo. Entonces, hay un centro de monitoreo y además nosotros ya estamos negociando, ya firmamos acuerdos con Argentina, ahora próximamente con Uruguay, y también ya firmamos acuerdo con Bélgica y Holanda, para que estas imágenes nuestras viajen también a puertos de tránsito y puertos de destino final. Y puedan comparar. Y puedan ver, efectivamente, puedan comparar, y eso, por un lado, genera trazabilidad, por otro lado, disminuye el riesgo de que haya contaminación. Estamos desmonopolizando también el control, no es que un funcionario escanea y es el controlador, entonces le da demasiado poder, eso no está pasando. Obviamente estamos haciendo esa dispersión, esa diversificación de riesgo básicamente es. Y además, en caso que se contamine por el camino, la imagen ya salió limpia de Paraguay. Porque el 80% de la contaminación, o sea, de la carga de cocaína es contaminación en tránsito. Entonces, eso da una garantía muy grande. O sea, esto es un salto en poco tiempo, pero nos costó mucho equiparnos. ¿Verdad? Ahora hay que también destacar que para tener un escáner necesitas pedir que te fabriquen, porque no están, digamos, como stock como un vehículo, porque son muy caros. Tardan 180 o más de la fabricación, previa licitación. Entonces uno tiene, los plazos que nos pasaron de algunas empresas con las que estuvimos viendo acá en Paraguay, eran 14, 16 meses. Eso, por eso digo, es muy complicado tener uno adicional. Claro. Nosotros estos 4 que tenemos, que fueron donación de Taiwán, eso fue gracias a que estaban fabricados y eran para otro país también. Nos ayudó la Embajada Americana en que se priorice para Paraguay. Y los fondos estaban disponibles y no pasamos por una licitación, porque la licitación es tan complicada. La primera licitación que intentamos hacer nosotros, los precios locales que nos pasaban estaban en los 8 millones de dólares. ¿Un escáner? Un escáner. Eso, nosotros compramos por 3 millones, esto que compramos ahora. Entonces, tuvimos que declarar desierta la primera vez. Es muy complicado. Uruguay intentó comprar, no sé si ya dije eso, Bolivia también intentó comprar. Y se le judicializan. Es muy complejo. Claro, muy complejo. O sea, muchos intereses. Y además, ¿cómo reacciona el crimen organizado ante esto? Bueno, la verdad que vemos mucho enojo en ciertos sectores en este momento. Se molestan por los controles, cuestionan los precios. Yo creo que el precio de la cocaína es mucho más elevado en el sentido de que si te contaminan, no digo que aquellos que se han quejado son parte de, porque justamente hace poco me visitó un grupo de gente que yo creo que es un equipo bien formal, pero sí me molesta que se quejen en el momento que uno hace un esfuerzo muy grande. Y por otro lado hay puertos privados que están presionando fuertemente para tener el monopolio de quieren ellos tener su escáner. Y resulta que eso no es posible. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos 8 equipos de gran porte, uno chiquito. Pero, por ejemplo, yo hace poco estuve reunido con todos los directores de aduanas de América Latina y ahí me entero, no había seguido las noticias, que Chile, en cooperación con la aduana de Bolivia, incautó cerca de 690 toneladas de precursores para fabricación de cocaína que iban con destino a Bolivia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Inmediatamente ahora, ya que hay un puerto construido por el gobierno de Bolivia en Cañada Oruro, un puerto gigantesco, nosotros vamos a llevar un escáner ahí porque entran cantidad de camiones cisternas para llevar combustible que ellos importan y vienen por vía Paraguay. Entran vacíos, pero ¿qué pasa si no vienen vacíos? Uno que esté cargado puede traer 10 toneladas. Entonces vamos a tener un escáner en Cañada, Oruro, Infante Rivarola. También ya tuvimos casos de contaminación en Falcón, Clorinda, donde la carne refrigerada paraguaya llevó cocaína. Ahí vamos a poner otro escáner. Encarnación, Posadas también. Claro, ustedes lo que hicieron es más o menos detectar
los puntos rojos, las zonas rojas, digamos? El primer paso fue controlar todas las exportaciones que van Sí. por los puertos, Sí. porque por ahí tuvimos las grandes las cargas gigantescas. A partir de que tenemos ese control, ahora pasamos a la segunda etapa. Entonces, van a faltar igual escáneres, por ejemplo, la zona de Pedro Juan, digamos, cuando se internan mercaderías desde la zona de Amambay hacia el resto del país, ahí necesitamos uno, vamos a necesitar otro en Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, que está corriendo el puente, ahí Eso te iba a consultar Sí. justamente porque una oportunidad de conectividad como la bioceánica también es una vía, digamos, atractiva para estos sectores. Así es. Fíjate, Porque va a conectar el Pacífico al Atlántico, sí. la cantidad de kilómetros que pueden recorrer. Sí. Nosotros tenemos que saber qué sacan y qué meten porque no van a venir camiones vacíos cuando van Sí. digamos, al Océano Pacífico y retornan. Eso va a ser un costo hundido muy grande. Entonces van a venir seguramente muchas mercaderías de otros países para aprovechar digamos, la Si ya éramos logística. vía de paso, ahora vamos a hacer una gigantesca vía de paso. Así es. De mercaderías legales y también ilegales. Puede constituirse en una zona roja. Entonces tenemos que tener un escáner en Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, tenemos que tener ahí en Pozo Hondo y la frontera con Argentina, por donde va a salir, porque también por ahí van a entrar. Entonces van a hacer falta como 6 más, pero ahora tenemos 8 de gran porte. Y con eso todas las exportaciones están. No hay un solo contenedor que salga sin control ahora. Y ahora entramos en la segunda etapa, que van a ser estos puertos que te digo, Cañada, Oruro, Infante, Falcón, y porque ahora vemos que hay movimiento, están saliendo, tenemos caídas de cocaína, no de gran porte, pero en fronteras con estos países. Entonces, ya estamos ganando grandemente Sí. con este tema. Tanto es así que nos visitó incluso el director de aduanas de Bélgica, a Paraguay nos visitó la directora de aduanas de Holanda, porque si nos comparamos, por ejemplo, Amberes es un puerto gigantesco que está en Bélgica. Donde cayó una de las mayores cargas. Así es. Sí. Entonces, Bélgica, ellos tienen 12 millones de contenedores por año y escanean 32.000. Es decir, no pueden controlar también, no pueden parar Claro. todo. Entonces, pero sí hay una alta entrada de cocaína en Europa Occidental y los puertos son Puerto de Amberes, Rotterdam, Hamburgo también. También entra mucho a Australia y a Estados Unidos, una gran cantidad. Y una de las pautas de por qué ingresa es que el precio no se altera. Por ejemplo, nosotros hacemos fuerte intervención contra tomate acá y el precio sube. Sí. Se afloja poco, baja el precio. Si la cocaína permanece estable o incluso puede llegar a bajar, quiere decir que a pesar de que hay más incautaciones. Entonces, hay una producción muy grande. Ellos manejan muchísimo dinero. Pueden comprar puertos, pueden comprar conciencias, Claro, pueden comprar claro. políticos. Es más, la narcopolítica es parte justamente de la consecuencia de este tema del manejo, de la cantidad de recursos que tiene. Entonces, nosotros estamos muy contentos con esta primera etapa, que está resultando muy positiva. La imagen internacional está cambiando radicalmente porque ahora, si Amberes escanea 32.000 contenedores y Paraguay, que tiene un movimiento de 100.000 contenedores, escanea 45.000, ahora estamos escaneando 45.000, que son todas las exportaciones. Fluviales, sí. Por ahora, en la segunda etapa vamos a empezar a controlar, digamos, las importaciones. también. Claro, porque hoy leía justamente que el 55% de las importaciones se hace por vía fluvial. Sí, gran parte, nuestro gran negocio es realmente la hidrovía. Ahí Claro. se mueve todo el comercio. Pero igual, el puente de la Amistad, el nuevo puente que se está construyendo, el Falcón, Clorinda, que también lleva mercadería hasta Chile. Todo eso tenemos que ir cuidando. Entonces yo por eso de acá aprovecho tu programa para decirle a los puertos privados que no podemos poner en cada puerto. No porque alguien haya hecho una inversión en un puerto, vamos a instalar ahí porque estamos descuidando nuestra frontera. Estamos pensando nosotros en el interés general, no en el particular. El otro tema que no te mencioné es el tema de los aeropuertos. En los aeropuertos también tenemos escáneres más pequeños que son de maleta, de estas pequeñas cargas que vienen también. Y tuvimos también, hay un movimiento también muy grande en eso. En estos últimos días, en 4 días cayeron 2 cargas de droga. Y bueno, ahí gracias también al trabajo conjunto, pasan primero por el escáner de la aduana y después ya hay intervención de la SENA, de la Fiscalía, y eso ha sido realmente muy productivo en este tiempo. ¿Cómo se da la trazabilidad de las imágenes? Porque
a ver, uno siempre le busca el lado, digamos, de cómo van a hacer la trampa, ¿verdad? No se puede utilizar la imagen de una carga para otra. Yo he visto que ese tipo de situaciones se dieron en un país donde estuve hace poco visitando. Y O sea, es la radiografía de Fito, Claro. pero le dan para el paciente Raúl. puede darse si es que no hay conexión online. Sí. Lo que nosotros estamos haciendo es que cuando hacemos el escaneo, tenemos una conexión online en un centro remoto. Y ya va quedando registrado eso. Y ahora estamos dando el siguiente paso, que va a ir también a un puerto de tránsito y también al puerto de destino. Entonces ahí con eso Claro. se evita. Pero sí, por supuesto que la gente toma un pendrive y cambia y dice, esta es la carga. Tuvimos hace poco un caso muy llamativo en el aeropuerto. Estos son escáneres más pequeños. Dos brasileños declaran que... Claro, sí, recuerdo el caso, que Sí. después les robaron cuando estaban por llegar a su departamento, a su Sí, hotel. esa fue la denuncia. Dijeron que trajeron $500,000 desde Sí. Turquía. Nosotros hicimos el seguimiento. Primero vimos el momento en que se bajan. Cuando pasan por el escáner, vemos primero las maletas que bajan. Y vemos que esas maletas es las que ellos introducen al escáner y no vemos ningún billete ahí en esas maletas. Entonces, primero tampoco declararon. Sí. Entonces, esa persona que declaró que se le robó $500,000 se expone ahora a una multa de $1 millón. Porque si no declaraste $500,000 es contrabando. Y el contrabando tiene una sanción del doble. Claro. Entonces, no entendemos qué quiso hacer, pero ese dinero no pasó por el escáner. Al otro día ingresa un europeo que viene a radicarse a Paraguay y que sí declaró que traía. Y la imagen de los euros, y traía casi $500,000, en total $500,000, entre $300,000 euros y $200,000, se veía perfectamente en la maleta. Entonces, en ese sentido, la trazabilidad es clave también. Nosotros ahora estamos intentando, ya licitamos la compra de 15 equipos manuales para revisar los tanques de combustible, porque ahí te meten armas, pasan la frontera, avionetas ahí para revisar. Esos 15 ya no están complicando, el sector privado ya no está complicando. Ya protestaron una empresa que yo averigüé. ¿Qué seguridad para ellos? No, protestan los que están en la licitación. Piden explicaciones, ya, claro. Y te patean el problema para larga data. Esperemos que podamos zanjar la situación y dejar 15 escáneres más en la frontera para control de manual. Te tengo que preguntar esto, director. Los aeropuertos Guaraní y el Silvio Petirosi, Guaraní allá en Ciudad del Este o en Mingaguazú, ¿tienen escáneres para cargas? Sí tienen escáneres para carga. Obviamente, echa la ley, echa la trampa. Nosotros adquirimos unos escáneres bastante grandes. Se descompone normalmente, las cosas se descomponen. Están trayendo ahí. cargas más grandes de las que entran en el escáner. Entonces tenemos que ahora prever... O sea, si el contenedor es del tamaño de este escritorio normalmente, el escáner daba para esto y ahora traen más grandes los Y contenedores. entonces hay que abrir, hay que separar. No obstante, también lo que vamos a hacer nosotros es, como tenemos un escáner móvil que adquirimos también esto vía donación básicamente, esos son bastante versátiles esos equipos. Vamos a llevar al aeropuerto y no son de gran porte, entonces pueden abrir sus brazos y pasar por ahí la carga para ver qué hay. Porque muchas veces la jugada que se hace es que te declaran un peso correcto, pero te dicen que son impresoras y resulta que son celulares. Un iPhone cuesta, no sé, 10 impresoras. Y lamentablemente no tenemos tampoco una velocidad en la transmisión de los datos desde Estados Unidos a Paraguay. Sí nos pasa, el gobierno de Estados Unidos nos pasa información, pero tiene un rezago. Entonces, si uno tuviera exactamente qué está viniendo, entonces no tendríamos problema. Pero esa es una dificultad que tenemos que ir resolviendo también con el paso del tiempo porque nos complica mucho en los controles. ¿Cuál es aproximadamente el margen de evasión que hay? Depende del rubro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, hay que explicar muy bien, nosotros tenemos dos tipos de bloques económicos. Está el bloque Mercosur, ¿verdad? Que aporta 0 arancel. O sea, ningún arancel se le puede cobrar a un producto de origen de Mercosur. Sí paga el IVA. Después están digamos, el bloque extra zona, que le llamamos nosotros, que pagan en promedio 20%, 5, 10, depende del rubro. La jugada que hacen muchas veces los importadores que traen del Oriente, que traen de China continental, es que
se consiguen facturas que parecen originales. Ajá. Entonces juegan con la subvaloración. Sí. Entonces ahí hay una batalla permanente de... Una carga de $1 millón aparece por 200.000. Esa es la jugada principal. El otro fenómeno que tenemos es también, por ejemplo, cuando se importan vehículos usados, ¿verdad? Incluso de europeos, hay criterios que no son de mercado. Por ejemplo, para un alemán, un vehículo que tiene 7 años ya está a punto de digamos, pero para nosotros tiene criterios depreciado. Exacto. Entonces venden como, digamos, desecho. Sí. Vienen a Paraguay y nosotros acá tenemos un análisis del valor de mercado local, porque de lo contrario pueden matar el negocio formal. Entonces ahí, digamos, hay otro trabajo muy fuerte. En el caso donde mayor, en las áreas en las que mayor problema tenemos en el tema de la electrónica, informática, de alta rotación. Afortunadamente, el arancel que pueden evadir es pequeño, porque como casi todo es régimen de turismo, entonces 2%, 2,5%, dependiendo si uno le va sumando otros costos, no es grande, digamos, pero sí el valor de registro puede ser importante, pero digamos la evasión no es tan significativa. Entonces es difícil determinar exactamente. Y cuando hablamos del Mercosur, lo que evaden es muchas veces el IVA. Que el IVA para alimentos no necesariamente 10%, incluso está por debajo muchas veces. Entonces, digamos que sí hay un daño al productor cuando se traen productos frutihortícolas, pero digamos que a nivel impositivo no es un impacto muy fuerte en Paraguay. Ahora, el caso de la Argentina y la devaluación está generando el mismo problema en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia y en Chile. En Chile le separa la cordillera de los Andes. Igual la atracción que tiene, digamos, precios tan bajos hace de que, digamos, haya una invasión de productos de Argentina. Entonces es un problema, digamos que esa respuesta, pero hay todavía margen para mejorar. En la subvaloración hay un margen todavía para... Lo de extrazona nosotros tenemos bastante controlado con Rusia, con otros países que nos venden fertilizantes, porque tenemos acuerdos bilaterales y tenemos el reporte de cuánto dice que sale. Entonces, digamos que por eso es que logramos que nuestra recaudación esté desde hace años en un récord importante, gracias a que los controles en ese sentido y los acuerdos y la tecnología han mejorado significativamente. Última consulta y ya te liberamos, director. A mí siempre me llamaba la atención una declaración que hacía en su momento Luis Rojas en la Senat, diciendo, y después creo que lo dijo Yucio también, diciendo que ellos tenían un 60-70% de funcionarios cooptados por el crimen organizado. Si vos tuvieras que hacer una evaluación en aduanas, no lo digo por el crimen organizado necesariamente, sino con indicios de corrupción. Bueno, nosotros arrancamos y sumaríamos como a 90 y hemos destituido a una muy buena cantidad. No lo difundo porque tienen familias y además tienen también, dañan también la imagen, porque cuando uno está corrigiendo el problema da la impresión que el problema está agrandándose, en realidad no está corrigiendo. El hecho de que hoy en día, en periodo de pandemia, año 2020, 21, 22, aduana haya recaudado cifras récords, indica de que la lluvia torrencial paró, sigue goteando seguramente. Hay veces que a lo mejor tenemos un aguacero, no sé si se me entiende la ilustración, pero digamos que se corrigió significativamente. Y por otro lado, el MESIP de la Contraloría nos da número 1 a la aduana entre 438 instituciones públicas. Digamos, en ese ranking estamos número 1. TIFAS, que es de Estados Unidos, también nos da, digamos, como el mejor calificado. Y tenemos una serie de reconocimientos internacionales y nacionales. Eso indica que la situación ha mejorado ostensiblemente. Igual la imagen que arrastramos, obviamente, hay que seguir trabajando y tiene que consolidarse, pero aclaro de que esto ha mejorado significativamente. Eso se ve en la recaudación principalmente. Director, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a vos. Esto tiene que ver con la seguridad jurídica y con todos los controles que se tengan que realizar para mejorar la imagen de nuestro país. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo En Contexto aquí en NPI. Buenas noches.